Continuamos en el módulo 1 en perspectivas de la hegemonía y la geopolítica mundial contemporánea. Estamos dentro del módulo 1 en el tema 2 y vamos a hablar el monográfico sobre Estados Unidos. Estados Unidos y el sistema internacional. Principios en el siglo XX. A partir del ingreso a la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos decreta el fin de su aislacionismo con respecto a cuestiones europeas, que difería significativamente con el intervencionismo sistemático en el continente americano. Disputas en torno a la doctrina Monroe y el destino manifiesto, guerra hispano-cubana, doctrina Taft y doctrina del garrote, etc., en los espacios del Caribe y Centroamérica. Así, en el contexto del triunfo de la Revolución Rusa y con la entrada triunfal de Estados Unidos para poner final a la Gran Guerra, se impuso la lectura planteada por el gobierno de Wilson, el internacionalista liberal, reflejada en el Tratado de Versalles y la creación de la Sociedad de las Naciones. Esta centrada en principios del idealismo liberal wilsoniano. A la paz dictada, no negociada, que obligó a los perdedores a hacerse cargo del costo total de la guerra, se sumaron las fallas mostradas por el sistema capitalista en la economía estadounidense, la crisis de los 30, y al auge del fascismo, que contribuyeron a la inmediata preparación de la siguiente contienda mundial, Hobsbawm, 1999. En ese escenario se reforzaron las lecturas realistas sobre seguridad, que entre otras cuestiones permitieron legitimar el protagonismo de Estados Unidos en la Segunda Guerra, o en cualquier guerra, como estrategia para salvarse a sí mismo. Una nación es segura cuando no debe sacrificar sus intereses para evitar la guerra, sino cuando es capaz de defender dichos intereses por medio de la guerra. Terminada la Segunda Contienda Mundial, Estados Unidos lideró como primus inter pares la conformación de un nuevo orden mundial, incluidas instituciones y normativas económicas, financieras, de asistencia para el desarrollo, cuestiones migratorias, culturales, etc., materializadas en las cartas fundacionales y objetivos de organismos como el FMI, el BIF o IBM, la ONU y sus agencias. Estados Unidos y la Guerra Fría. La disputa material, política e ideológica entre el este y el oeste. Este nuevo orden mundial también dejó a la luz el verdadero y de larga data enemigo, el comunismo internacional, que devino en uno de los componentes fundamentales de la redefinición de la seguridad nacional y del mismo realismo político que, a pesar de las aparentes diferencias con el internacionalismo liberal que gustan de enunciar los policymakers, incorporó la defensa de los valores y modo de vida americano como medios fundamentales para garantizar el poder. La redefinición de la seguridad nacional se materializó en reformas institucionales fundamentales para el mundo de posguerra, como la Ley de Seguridad Nacional de 1947, mediante la cual se crea la Agencia Nacional de Inteligencia, el Departamento de Defensa, el Consejo de Seguridad Nacional, etc. Se institucionalizó así un estado de seguridad nacional preparado para una guerra permanente contra la expansión del comunismo a nivel nacional e internacional. El discurso y la toma de decisión impulsada por el gobierno, sector privado estadounidense y las potencias occidentales al inicio de la denominada Guerra Fría, con la doctrina Truman de 1947,
busca establecer, reproducir y consolidar un consenso en torno al sistema capitalista como orden económico-político, social y cultural superior, por lo tanto, deseable y susceptible de ser impuesto por los medios más violentos, pero también mediante las estrategias más sutiles. Todo movimiento o proceso que buscara apartarse de este sistema sería considerado como una amenaza, categorizado como enemigo o potencial enemigo, subdesarrollado y o incivilizado. El sistema internacional se configura con un sistema institucionalizado de control que sistemáticamente moldea las instituciones y estructuras de los países periféricos y limita su libertad de acción, si es que han de evitar las sanciones del sistema ante alternativas definidas por el sistema mismo. Es en este contexto donde se adquiere cada vez mayor evidencia quienes definían los alcances, funciones e intereses nacionales estadounidenses directamente vinculados a la noción de seguridad propia del realismo político. Se trata de una minoría privilegiada, compuesta por la cúpula empresarial de las Fuerzas Armadas y de la clase política. Charles Wright Mill en 1978 bautizó a esa minoría y sus vínculos como la élite del poder. Este grupo selecto contaba con el asesoramiento directo o indirecto de una serie de intelectuales que marcaron tendencia en las ciencias sociales: Edward Bernays, Walter Lippmann, Walter Rostow, entre otros, destacándose la creación y legitimación del campo de las relaciones internacionales como una auténtica creación americana en el contexto de la Guerra Fría. En cuanto al complejo industrial militar, diremos que parte del rol de Estados Unidos como potencia hegemónica al término de la Segunda Guerra Mundial se debió al auge de su complejo industrial militar, en particular a la posesión de armas de destrucción masiva como la bomba atómica, probadas como efectivamente mortíferas en Hiroshima y Nagasaki. Sin embargo, la Unión Soviética pronto logró un desarrollo tecnológico similar. En esta suerte de empate en la carrera armamentista adquirió un rol primordial la seguridad política como estrategia para evitar la salida militar en virtud de la posibilidad de una guerra total y de la destrucción total del planeta. Esta guerra permanentemente justificaba la necesidad de un complejo industrial militar en expansión, donde un grupo de empresas que producen productos militares, oficiales militares de alta jerarquía y miembros de las ramas ejecutiva y legislativa del gobierno federal se encuentran unidos por las relaciones del mercado de la red de productos militares y con una ideología común, en cuanto se refiere a mantenimiento y ampliación de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y de su papel en la política norteamericana. Con ella, adquirieron vitalidad la guerra política y la guerra psicológica para la legitimación del orden capitalista y contención de la expansión comunista como estrategias diferentes o complementarias al uso de las fuerzas militares directas. En cuanto a la guerra psicológica, podemos decir que la guerra psicológica formó parte de esta mutación hacia un estado de seguridad nacional en el que se legalizó el secreto por medio de una serie de instituciones y mecanismos que habilitaron al Estado a ocultar sistemáticamente información a la población. Este proceso se condensa en buena medida en la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que permite la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia, la CIA, y el Departamento de Defensa estadounidense. La guerra por los corazones y las mentes constituyó uno de los pilares contra el avance soviético. La cuarta área del esfuerzo nacional en relaciones exteriores, Rostow, 1962. Vale aclarar que esta guerra centrada en el poder blando, compuesto por una apuesta a la propaganda, la diplomacia, el intercambio estudiantil, la asistencia para el desarrollo, desde su inicio estuvo articulada a las intervenciones militares, poder duro. Según documentos desclasificados, en el marco de la guerra psicológica se podía recurrir tanto a operativos abiertos como encubiertos. Con respecto a los primeros,
Se trataba de programas de información designados para facilitar el desarrollo de un entendimiento informado e inteligente a nivel nacional e internacional en lo referido al rol y el progreso de Estados Unidos en cuanto a los lineamientos de guerra, sus acciones y las metas del gobierno. Foreign Relations of the United States, 1945-1950. Pero la guerra psicológica fue especialmente librada por medio de operaciones encubiertas, que son aquellas actividades conducidas o financiadas por este gobierno contra estados o grupos extranjeros hostiles, o a favor de estados o grupos amigables que se plantean y ejecutan de modo tal que el gobierno estadounidense no aparece como responsable, a los fines de poder desentenderse de tales hechos y personas. Estas operaciones pueden incluir cualquier tipo de acción encubierta vinculada a propaganda, a guerra económica, acción preventiva directa, incluyendo sabotaje, antisabotaje, medidas de demolición y evacuación, subversión en contra de estados hostiles, incluyendo asistencia a movimientos insurgentes, guerrillas y grupos de refugiados, así como el apoyo a grupos anticomunistas locales en países que estén amenazados por el comunismo en el mundo libre. Vamos a hablar del poder blando y el poder duro en la política exterior hacia la periferia, la asistencia para el desarrollo y la contrainsurgencia. Debe recordarse que la Guerra Fría no fue fría en territorio de la periferia o el denominado Tercer Mundo, naciones subdesarrolladas, etc. En la disputa este-oeste se hizo evidente el avance norte-sur como componente fundamental de la expansión del capitalismo en la posguerra. Esta expansión se llevó a cabo por medio de diferentes dinámicas, destacando la asistencia para el desarrollo, el Plan Marshall, de asistencia para la recuperación de Europa, que tuvo una réplica para el Tercer Mundo en el punto cuarto de Truman. Se llamó así porque era el cuarto de 4 nuevas proposiciones del presidente Truman, el 21 de enero de 1949, para alcanzar la paz y la libertad, orientado a proporcionar a los países menos desarrollados tecnología y administración, a detener el comunismo en el Tercer Mundo y a salvaguardar las inversiones extranjeras de Estados Unidos y aumentar la producción de materiales estratégicos. Hay un ejemplo de la asistencia para América Latina en la que la política exterior de Estados Unidos hacia espacios periféricos adquirió particular importancia e importantes giros a partir del triunfo de la Revolución Cubana. Era inminente evitar un efecto dominó en la región y a nivel mundial. La amenaza comunista abarcó un espectro cada vez más amplio: el antiimperialismo, el nacionalismo, la subversión o la insurgencia. El enemigo no solo eran los integrantes del Partido Comunista o sospechosos de actividades comunistas o con algún tipo de vínculo con las potencias comunistas, sino todos aquellos individuos, grupos, organizaciones que cuestionaron el orden capitalista internacional, sea en sus aspectos económicos, políticos, sociales, culturales. La amenaza incluía tanto acciones políticas concretas como manifiestos, comunicados, encuentros, prensa, piezas literarias, etc. Toda acción o manifestación en contra del orden instituido debía ser combatida. La asunción de gobiernos cívico-militares dictatoriales y represores fue bienvenida y apoyada por el gobierno, el sector privado estadounidense. En este escenario, el gobierno de Kennedy fomentó la expansión de la economía estadounidense como antídoto contra el avance del comunismo internacional. Esta expansión debía contribuir a un cambio gradual en las sociedades atrasadas que mejorara de algún modo las condiciones de vida, evitando a toda costa cambios radicales o revolucionarios. En este esquema se lanzó la Alianza para el Progreso, bajo el paraguas de una nueva ley para la asistencia extranjera, el Foreign Assistance Act 1961, que constituyó el cuerpo normativo por medio del cual se creó la Agencia para el Desarrollo Internacional, AID, hoy
con las siglas USAID, que unificó la mayor parte de los programas de asistencia para el desarrollo. En continuidad con el punto cuarto, los programas de asistencia en salud, educación, infraestructura se articularon con proyectos de asesoramiento y desarrollo del sector primario exportador. Un ejemplo es el proceso de la denominada Revolución Verde, impulsada por el gobierno y el sector privado de Estados Unidos para mejorar la productividad del campo en la periferia según patrones de producción en escala de acuerdo a las necesidades de un mercado transnacional en expansión, consolidando las relaciones de dependencia tecnológica. Terminada la Segunda Guerra Mundial, en las discusiones sobre el tipo y la cantidad de asistencia militar que debía brindarse a América Latina, una de las propuestas desde el Departamento de Defensa y los jefes del Estado Mayor Conjunto fue la de estandarizar las Fuerzas Armadas a nivel continental como parte de las obligaciones contraídas en el TIAR. Esta estandarización pretendía lograr una homogeneidad en cuanto a entrenamiento, cantidad, tipo de armas y rol de la FFA a nivel continental. Implicó la injerencia en asuntos de las Fuerzas Armadas de otros países, al definir la cantidad y el tipo de armas y entrenamiento que deben recibir los militares. De hecho, esto era asumido por el mismo Departamento de Estado, que advertía que una de las consecuencias de este plan era que Estados Unidos podría ser acusado de intervenir en asuntos internos de otros países. Estados Unidos no puede dictar a los países latinoamericanos en asuntos tan cercanos a la independencia soberana como es la defensa nacional. Este es el antecedente de la estandarización masiva que se dio a partir de los 50, que junto con la influencia francesa proveyó de los lineamientos básicos para la doctrina de la seguridad nacional implementada en varios países de América Latina. La estandarización logró hacerse operativa, en parte gracias a los programas de asistencia militar implementados mediante la Ley para la Seguridad Mutua en el 1952, que respaldaba a su vez la inversión de las empresas de Estados Unidos en el exterior. En este tipo de leyes puede observarse la articulación entre pautas y lineamientos para la seguridad hemisférica, incluido el acceso a materiales estratégicos y combustible, y una determinada noción de desarrollo asociada a las ventajas comparativas, el libre comercio y la expansión del capital estadounidense. Este vínculo era bastante transparente. En el boletín oficial del Departamento de Estado, un funcionario estadounidense aclara: mientras los comunistas nos acusan de que por medio de esta ayuda Estados Unidos tendrá una fuente de materiales estratégicos barata, yo respondería diciendo que la paz futura y el bienestar del mundo libre depende de un desarrollo económico ordenado y sólido de todos sus recursos. Otro funcionario de trayectoria en el Departamento de Estado enfatizaba en los errores en los que incurrían aquellos gobiernos que intentaban políticas de tendencias proteccionistas o nacionalistas que obstaculizaban la expansión de la economía estadounidense, el desarrollo de una conciencia nacional y del orgullo nacional han resultado frecuentemente en un trato discriminatorio para el capital extranjero. La legislación laboral de impuestos, las leyes sobre la nacionalidad de la propiedad han funcionado arbitrariamente y a veces retroactivamente en contra de la inversión estadounidense. La nacionalización, los levantamientos políticos y la guerra han resultado en expropiaciones y la compensación adecuada u otros tratamientos injustos para inversores estadounidenses y extranjeros en general. Finalmente, la inestabilidad del mundo ha sido uno de los factores que ha operado para mantener los capitales de Estados Unidos al interior de sus fronteras. Esta tendencia, que ya venía experimentando en varios países de América Latina, se consolidó con la Revolución Cubana. El triunfo en Cuba fue un parte de aguas en la política estadounidense que reforzó su componente estabilizador. ¿La estabilización de quién? ¿O contra quiénes? El peligro era el despertar popular y la política de masas.
la participación política, la organización y aplicación de alternativas posibles. Había que evitarla a toda costa, cualquier contagio revolucionario, incluso a costa de la democracia liberal, que sería sacrificada si no era posible arreglar las elecciones, y más aún a costa de las democracias reformistas, que eran una amenaza en sí mismas, pues de un modo u otro planteaban la inclusión política y económica apelando a los valores occidentales. Para obstaculizar estos procesos, la articulación de asistencia militar y material para la contrainsurgencia fue clave. En el marco de la Alianza para el Progreso se sugería que la AID, el Departamento de Defensa y la CIA diseñaran un programa conjunto definiendo las armas, tácticas y fuerzas para el control de revueltas violentas, así como los medios para asegurar los stock adecuados de equipos con la finalidad de controlar la insurgencia y especificar la forma de proveer las armas apropiadas para la política. También coordinarían esfuerzos para desarrollar la inteligencia en países latinoamericanos, particularmente lo referido a intercambio de inteligencia, personal de investigación policial, entrenamiento y equipamiento técnico. A esto se sumaría un programa para la formación y adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas y Policiales Sudamericanas, coordinando por la USIS, la Agencia Estadounidense para la Información, el Departamento de Defensa y la AID. La AID quedaba encargada de coordinar con el Departamento de Defensa programas de acción cívica que contribuyeran a la seguridad interna, incluyendo en algunos casos el reconocimiento de un aumento en los estándares de vida de los militares, de acuerdo a las necesidades económicas y sociales. La acción cívica, por parte de la FFA, era fundamental. Se esperaba que el progresivo involucramiento de las FFAA en actividades relativas a las poblaciones contribuyera a generar un reconocimiento y legitimidad en la sociedad. El Departamento de Estado hacía énfasis en la necesidad de que las FFAA hicieran un mayor esfuerzo para promover el desarrollo económico y social, para aumentar las capacidades de las fuerzas de seguridad local, para enfrentar amenazas a la seguridad interna. Las subvenciones para la asistencia militar cumplirán un doble propósito. Parte de la asistencia consistirá en herramientas y maquinarias de construcción que aumenten la capacidad de las fuerzas de seguridad para participar más activamente en el desarrollo económico y social, contribuyendo de esta manera a achicar la brecha que históricamente ha dividido a las fuerzas de seguridad de estas naciones del resto de la sociedad. Las acciones cívicas se sumaban a una serie de actividades contrainsurgentes, incluidas las militares, paramilitares, políticas, psicológicas o sociológicas, vinculadas a la idea de crecimiento económico. Así, la función contrainsurgente de las fuerzas de seguridad se combinó con la asistencia para el desarrollo. Un ejemplo concreto es el de Guatemala, a inicios de los 60, donde la mayoría de los programas de la Alianza para el Progreso se destinaron a promover el desarrollo rural, incluyendo la acción cívica, proyectos de alfabetización, entrenamiento de líderes rurales, construcción de viviendas y un fondo especial para el desarrollo para financiar la construcción de escuelas, caminos y pozos de agua en comunidades rurales. A la vez, los créditos de la AID se destinaron a aumentar el número de policías y garantizar la presencia de boinas verdes en el país.